tema de franquicias pues puede ser a nivel pues, mundial, ¿no? Realmente el efecto franquicias, el efecto de crear una estructura de franquicias en un país, pues es una labor multidisciplinaria, es una labor multisectorial, donde sin duda una parte muy importante tiene que ver con el tema de la divulgación. La gente poco a poco va conociendo estos formatos, se va llegando más a ellos. Vemos algunas economías que han sabido aprovechar muy bien esto y dar un impulso importante a sus economías, otras que lo están queriendo dar, pero sin duda, y por ahí mi agradecimiento, el tema de la divulgación sin duda es un tema fundamental para poder llegar a más personas y un poquito entender de qué se trata esto de las franquicias, ¿no? En este esfuerzo tan importante que está haciendo el Centro Tenech, ustedes van a poder tener las diferentes charlas y de alguna manera en las diferentes en las presentaciones de la misma feria virtual en sí, pues una idea muy general de lo que es el tema de las franquicias, lo amplio que puede ser, y desde el punto de vista de la asociación lo que queremos dar es un poco más esta manera de ver las cosas, donde más allá de un modelo por muchas razones favorable para el desarrollo de las empresas, una mayor certidumbre para la gente que decide entrar en una franquicia como manera de acercarse al tema de emprendimientos. Más allá de eso, evidentemente creo que es parte del engranaje del desarrollo económico en un país, y que evidentemente el dedicarse, el profesionalizarse, el crear la estructura necesaria para que esto se pueda dar, a la larga está creando un andamio, está creando una escalera que va a permitir un tema muy importante en términos de desarrollo económico, evidentemente desde el punto de vista de las franquicias, ¿no? Entonces, pues nuevamente más que agradecido de estar aquí, muy agradecido con la gente que nos está acompañando en la sala, y por favor cualquier duda, comentario, con mucho gusto los pueden ir escribiendo y evidentemente contestando todas sus inquietudes, ¿no? Simplemente hablar del tema de las franquicias en sí, pues tiene que ver con hablar de una fórmula de crecimiento plenamente expandida a nivel mundial, ¿no? Cuando hablamos de franquicias, sin duda yo creo que puede ser uno de estos claros ejemplos del efecto de la globalización, probablemente quizás como lo pudieran ser cuando hablamos de los centros comerciales a nivel mundial, pues de alguna manera tenemos este formato donde con sus pequeñas características hablan de un modelo pues, muy similar, ¿no? La franquicia es justamente eso, es un modelo global, es un modelo de crecimiento, al final de cuentas es una fórmula de crecimiento, pero que de alguna manera, más allá de los detalles y todas estas partes técnicas, lo que es un hecho es que tiene una gran virtud. Yo creo que nos lleva de alguna manera a los orígenes, donde inclusive podemos pensar esta característica de los hombres en tiempos remotos de integrarse y hacer comunidades o hacer grupos, este ser gregario que encontraba en sus debilidades el hecho de establecerse en grupos y establecerse en comunidades, pues su mayor fortaleza, ¿no? La franquicia, sin duda estamos hablando de un esquema muy comunitario donde habla de temas fundamentales como es el compartir, el hacer más, sumando las posibilidades que da la sinergia en una red de franquicias como tal, pero como ejemplo, y me gusta siempre poner esto a cuadro, en la plantilla ustedes pueden ver algunas marcas importantes, algunas evidentemente globales, ¿no? Pero sin duda esta capacidad de crecer un modelo de negocio a través de esta fórmula que es la franquicia, pues a veces hasta llega a trascender nuestra imaginación, ¿no? Si nosotros pensáramos en una reunión de franquiciatarios, que ahorita vamos a hablar de unas definiciones, los franquiciatarios básicamente es la gente que ha decidido integrarse como emprendedores dentro de las redes de estas marcas. Imagínense ustedes una convención de franquiciatarios donde se reúnen como muchas otras convenciones empresariales, pero estamos hablando específicamente de McDonald's, ¿no? McDonald's es una firma global donde evidentemente hablar de franquicias es naturalmente obligado a hablar de McDonald's, pero ustedes imagínense una convención de franquiciatarios de McDonald's, la cual estamos hablando de aproximadamente una red de más de 34,000 restaurantes, evidentemente muchos decenas de miles de franquiciatarios, pero simplemente la mera convocatoria de una red tan grande
pues daría para llenar un estadio de fútbol americano, por decir algo, pensando en los Estados Unidos, ¿no? Pero dentro de esa convocatoria ustedes podrían ver gente que viene pues de la India, gente que viene de países asiáticos, de países africanos, de países latinoamericanos, de razas, pues las que ustedes quisieran, de religiones de las más diversas, de creencias, de sistemas políticos, con cada uno con sus particularidades, pero finalmente lo más impresionante es que cómo a través de probablemente caracteres y personalidades tan diferentes o con tantas, dicho de esta manera, diferencias, cómo pueden integrarlos en un solo concepto, ¿no? Una sola manera de hacer las cosas, un fin común que represente evidentemente esto, ¿no? Y yo creo que es el mejor ejemplo de las franquicias, ¿no? Finalmente, cuando hablamos de franquicias, pues es un tema de desarrollo y crecimiento sin importar la cultura, el idioma, el poder económico. Hoy hablar de franquicias es hablar de un modelo que está literalmente expandido en todos los países del mundo. No hay un país que no tenga que tener franquicias, y evidentemente, bueno, pues ya desde un análisis más financiero y más de política social y política de crecimiento económico, pues creo que hace sentido por lo menos volver a ver de qué trata esto que hablamos de la franquicia, ¿no? Particularmente, como les comenté, es un sistema comercial, el cual tiene ciertas características muy específicas que se deben de cumplir, ciertas reglas, ciertos esquemas, y que de alguna manera ha permitido a muchos emprendedores en algún punto de su vida, cuando tenían 1, 2 o 3 unidades, ¿por qué no haber establecido una sinergia muy importante y poder haber creado un negocio que ha trascendido notablemente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de franquicia, hablamos de un sistema de negocios muy importante, en el cual hay un actor, dentro de los que aparecen ahí, que es el franquiciante, que es el dueño del concepto, el que lo ha desarrollado, el que es poseedor naturalmente de esa marca, evidentemente una marca registrada, donde todo este conocimiento basado en la experiencia, basado en las posibilidades de haber cometido errores, evidentemente perfeccionarlos, el haber encontrado las mejores formas de hacer las cosas y tener ya toda una estructura de conocimiento, lo que se conoce como el saber hacer o el know-how, evidentemente es un valor muy importante, ¿no? Este know-how en un sistema de franquicias es lo que se va a transmitir junto con este derecho de franquicia o esta marca registrada a otro de los actores importantes, que es el franquiciatario. El franquiciatario es, dentro de la cadena, esta persona independiente, este emprendedor con más o menor experiencia que desea integrarse a esta red y que lo hace con 2 factores muy importantes, ¿no? Uno, evidentemente, su capacidad financiera, es decir, es un negocio donde suma esta capacidad de inversión, lo que naturalmente le da a muchos negocios la posibilidad de crecer mucho más rápido de lo que pueden hacer con recursos propios. Pero independientemente de ese dinero, pone algo que es fundamental y que creo que es también parte muy importante del concepto de la franquicia, que es su motivación, el poder de haber hecho una decisión como la que está haciendo. No es simplemente destinar un dinerito más a algún lado, sino normalmente van aparejados de una decisión de gran peso, probablemente las decisiones más importantes en la vida, donde de alguna manera estás decidiendo o diversificar formalmente tus actividades, o poner fin a una actividad laboral con la idea de volverte independiente. Probablemente puede estar amarrado a una historia, como puede ser una liquidación en la cual por edad, por lo que fuera, ya no formas parte de ese plan de carrera en esta empresa, ¿no? Y de alguna manera, evidentemente, esto tiene un componente emocional que se traduce en grandes beneficios, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de este franquiciatario que está adquiriendo estos derechos, este conocimiento, esta asistencia que es fundamental en términos de franquicia, está por otro lado también dándole valor a esta gran cadena de desarrollo y crecimiento que son las franquicias, ¿no? Sobra decir que lo relevante de esto, desde el punto de vista de un país, nuevamente, de un estado, de un municipio, pues digo, de alguna manera existe esta voluntad y esta obligación muchas veces de crear oportunidades, de crear equidad dentro de las posibilidades de desarrollo que tengan los ciudadanos, ¿no? Y mucho de ello va por un tema fundamental, que es el tema del empleo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de franquicias, estás hablando de esta gran posibilidad de crecer, porque finalmente cuando alguien habla de franquicias habla de expansión, habla de
la idea de estructurar para poder replicar su negocio, poder llegar a otras geografías, a otros países, ¿no? A otros continentes inclusive, y que de alguna manera, bueno, pues evidentemente tiene que ver con esta capacidad de desarrollo, ¿no? Es sabido que ante la gran necesidad y demanda que hay de crear estos nuevos empleos, evidentemente en un país con una población joven muy importante, pues evidentemente se vuelve más importante esta cuestión, ¿no? Por otro lado también hay una tendencia natural en que muchos de estas grandes empresas que normalmente eran quienes generaban el empleo aparentemente, bueno, pues se ven con la necesidad de competir con otras reglas, con otros requerimientos, lo cual muchas veces no solo no están generando nuevos empleos, sino muchas veces hacen mucho más delgadas sus estructuras, ¿no? Lo cual es evidente y hay que subrayarlo, es un razonamiento probablemente muy evidente, pero a veces no reparamos en hacerlo, ¿no? Y es ante la necesidad de generar nuevos empleos, la única y exclusiva forma de hacerlo es generar nuevas empresas, ¿no? Evidentemente, la fórmula, cuando la queremos colgar a las empresas ya creadas, sin duda pueden colaborar, pero nunca van a ser en la medida que lo hace una empresa nueva, ¿no? Y el formato de franquicia se dedica a formar nuevas empresas, y eso evidentemente es un aliciente. Por otro lado también, cuando hablamos de la competitividad que existe hoy en día entre las empresas, de lo cambiante que son los mercados y de todas estas cuestiones que son fundamentales para el desarrollo de un negocio, pues existe un alto nivel de probabilidades de que un negocio independiente fracase. Sin embargo, no son todos, evidentemente hay un balance entre una filtración natural, entre muchos de los que aplican, en gran parte antes del segundo año por estadísticas desaparece, esto pasa a nivel mundial, por evidentemente lo difícil y los niveles de requerimiento que hoy necesita un negocio, ¿no? Aquellos negocios que logran sobrevivir, que es una menor cantidad, sin duda son los que irán nutriendo estos nuevos conceptos y desafiando los mercados y haciéndolos, pero si contrastamos sobre todo esta primera parte, que es la que se filtra, contra la gente que en vez de tomar ese camino, decide tomar el camino de hacerlo a través de una franquicia, pues tiene, si no el éxito asegurado, lo que sí tiene es una mayor probabilidad de llegar más lejos, o de alguna forma, por decirlo así, está más alejado del fracaso, ¿no? Entonces, sin embargo, sin dejar de lado que son inversiones de riesgo y que no es una fórmula garantizada, sí son dos componentes que creo que son fundamentales, que por sí mismos deberían, desde este punto, esta definición, abrir los ojos a cualquier economía en términos de desarrollarla y estructurarla, ¿no? Básicamente, como hablamos, tres componentes en franquicias. Hablamos de un franquiciante, que es el titular de las marcas y los conocimientos. El franquiciatario, quien se va a ir añadiendo a esta red a través de seguir las indicaciones, manejar los estándares y evidentemente a una contraprestación que tiene que ver con una inversión en el concepto, pero por otro lado también con ese deseo de superación que tiene, lo cual lo vuelve muy interesante, ¿no? Y a través de esta relación, más allá de esta identidad que viene siendo la propiedad intelectual y la marca, muy importante toda esta manera de hacer las cosas que de alguna manera asegura esta transferencia formal de conocimiento, lo cual alguien en un tiempo relativamente corto puede hacer uso de este conocimiento, lo cual probablemente le llevaría muchos años y probablemente a un alto costo aprender estas cuestiones, ¿no? Entonces, simplemente esto para tenerlo y partir de ahí en términos de lo que hablamos cuando es una franquicia. ¿Qué involucra un negocio franquiciado desde el punto de vista? Hay negocios muy exitosos que no necesariamente estén preparados para ser franquicias, ¿no? Hay una serie de implicaciones, como comenté, que tiene que ver, y básicamente leer algunas ideas en general, ¿no? Bueno, el sistema de franquicia es un sistema que se replica con cada nuevo franquiciatario, es decir, subrayamos que cada franquiciatario que se añade a esta cadena no solo es un inversionista y no solo es una fuente de creación de empleos, incluido el mismo, ¿no? Sino realmente tiene un factor muy importante. Es alguien que se convierte en emprendedor, es alguien que en un formato muy específico tiene en este ambiente relativamente controlado una fortaleza
para no solo poder evidentemente cumplir y generar estos negocios que generen más empleo, pensando en esta cuota que tienen que manejar los estados, países y municipios, sino por otro lado también en las implicaciones que tiene la formación de nuevos emprendedores. El tema de formar nuevos emprendedores es un tema inclusive de cuna, no es un tema de divulgación, es un tema que se tiene no solo que predicar, sino se tiene que predicar con el ejemplo, ¿no? En la manera que yo veo en mi entorno, gente que se atreve y que de alguna manera lo hace de manera profesional y entra a este sector de los emprendedores, pues digo, más evidente puede ser para mí que es un reflejo de lo que yo pudiera hacer si hago lo correcto, si me animo, si estoy dispuesto a dar el siguiente paso, si estoy dispuesto a dedicar tiempo, ganas, etcétera. Eso evidentemente tiene una connotación muy especial, ¿no? En la manera que, y dicho sea de paso, esto sea una cultura que permee desde las universidades, escuelas, inclusive yo diría a veces hasta desde la primaria o desde casa, la gente podría empezar a asumir un nivel de responsabilidad y de independencia, pero también de conciencia comunitaria que creo que pudiera inferir en un mejor país, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, finalmente hablamos de redes, de negocios, donde estos franquiciatarios las integran y que estas redes en sí mismo potencializan mucho el desarrollo del negocio. Cada nuevo franquiciatario, si bien tiene que apegarse a una manera de hacer las cosas, que evidentemente es lo que ha garantizado que es un negocio que se puede replicar, también en sí mismo es un individuo independiente, no tiene sus creencias, tiene su manera de analizar información, tiene su manera de prever las cosas y esa misma sensibilización toda va a estar enfocada en términos de una misma marca, ¿no? Entonces tienes, de alguna manera, por decirlo así, independientemente de este gran corporativo donde hay un CEO, pues tienes a nivel franquicias y evidentemente bajo ciertas reglas del juego, otros CEOs, si tú quieres, más pequeños o más puntuales, que también van a estar pensando en función de ese negocio, ¿no? Evidentemente una red, una capacidad de convocatoria, una capacidad de compra, evidentemente hablaríamos de economías de escala que hace que el modelo sea importante, ¿no? Finalmente, como comentamos, es un acuerdo comercial donde a cambio de una cuota de franquicia y ciertos niveles de remuneración, el franquiciatario no solo está dando este saber hacer, este conocimiento, sino es muy importante que vaya de la mano de la asistencia técnica, del conocimiento y del saber hacer para que pueda ser un formato de franquicia como tal. El franquiciatario sirve a cada franquiciatario de manera personalizada y cada franquiciatario sirve junto con su equipo de trabajo que entra al cliente final. Al final, como decimos, es una cadena de ganar-ganar donde gana de alguna manera el consumidor, gana de alguna manera los empleados del franquiciatario, de alguna manera el franquiciatario, de alguna manera los empleados del franquiciante y el franquiciante. Entonces, bueno, finalmente es una de las bondades del sistema de franquicias y sobre todo cuando hablamos de franquicias hablamos de experiencia, no hablamos de planes de negocio que bien pueden ser un punto de partida, pero sobre todo hablamos de realidades y para eso es importante que un negocio para ser franquiciado no únicamente haya sido probado como un negocio exitoso, que lo es en una sola unidad, se tiene que replicar, se tiene que, en esta prueba y error natural que pasan todos los negocios, y tratando de encontrar la mejor versión de ese mismo formato y evidentemente llegar a una propuesta mejorada que es la que voy compartiendo. Entonces, evidentemente son conceptos que tendrán una lógica de por qué pueden ser las franquicias importantes a los países o a las economías, ¿no? Bueno, primero, ¿qué aportan las franquicias al país? Y eso se puede dejar a nivel estatal y a nivel municipios, ¿no? Repito nuevamente. Lo primero, tienen esta capacidad de crecimiento más asegurado, y es una mucho mayor certeza en términos de un negocio que empieza de cero. Es un negocio que de alguna manera conoce bastante bien su desempeño, que sabe la capacidad de crecimiento que puede tener, es un negocio que puede replicarse en sí mismo, ese mismo inversionista puede, ¿por qué no poner una segunda o una tercera, o sus allegados, familiares, ¿por qué no pensar en ellos también ser parte de esta red? Entonces, de alguna manera, permite este crecimiento donde hay reglas del juego claras como son la estandarización, como es la profesionalización, ¿no?
Se dice que son ideales para cruzar fronteras, eso me gustaría tocar en una plantilla más adelante, pero de alguna manera tenemos una entrada natural y que tiene que ver con el tema de por qué esta mayor supervivencia de la franquicia contra los negocios independientes, que es la estructura necesaria, a veces de pensamiento, a veces de interés, en darle la debida atención a las cosas que son importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no fuera importante emprender, y me refiero más allá de si metes todos tus ahorros o no, si esto, me refiero realmente a la implicación que está detrás de eso, ¿no? A dónde se puede llegar, lo importante que pueden ser las decisiones adecuadas en tiempo, rodearte de las personas que necesites, etcétera, etcétera, pues es evidente que son decisiones que no puedes tomar a la ligera, ¿no? Que son decisiones que tienes que tomar con el grado de responsabilidad y profesionalización que requieren. Y ese es el nombre del juego. Lo que las franquicias han aportado a los negocios en general es un nivel de profesionalización que normalmente muchas de las empresas que comienzan entendiéndose por pymes, es evidente que ha habido un cambio y que vemos algunos avances en ese sentido, pero finalmente en su mayoría no se tomaron, o se tomaron las cosas muy a la ligera, o fue mucho la intuición, te rebasaron las ganas, que sin duda son muy importantes, pero si no van acompañadas de un plan y una ejecución, pues normalmente tienden a fracasar en el corto o mediano plazo, ¿no? Lo que están haciendo las franquicias es poner una estructura creada, porque como comenté hay una serie de pasos que requieres para hacer franquicia, pero que te permite formalmente darle este nivel de profesionalización e indirectamente pues combatir muchos de los factores que naturalmente implican el cierre de los negocios, que son pues, decisiones precipitadas, falta de hacer presupuestos, falta de manejo de información, allegarte personal no calificado, sobre inventario, gastos que no puedes, etcétera, miles que hay, ¿no? Pero de alguna manera esa es una parte importante, ¿no? Cuando hablamos de franquicia hablamos de un negocio compartido, que significa el desarrollo de una red, con el capital de franquiciatarios bajo una misma filosofía. Es decir, desde el punto de vista financiero, simplemente, si yo puedo abrir un par de unidades en un año dentro de mi marca, por decir algo, finalmente hay un limitante, y el capital siempre tendrá una limitante. Cuando hablamos de franquicias, hablamos de un nivel de financiamiento muy general, porque evidentemente, como comenté, son personalidades, es el quehacer de estos personajes que están añadiéndose a la red, pero de alguna manera sí implica como un seguimiento muy importante que te va a permitir, si lo manejas bien de manera responsable, crecer de manera importante. Lo que es fundamental es que ese crecimiento se debe dar bajo una misma filosofía, y también muy importante saber por qué se está creciendo, ¿no? Si esto lo contrastamos en términos de un efecto social contra lo que es la llegada per se de un gran corporativo, pues evidentemente llega un gran corporativo, me refiero a una transnacional, evidentemente abre oficinas, abre una fábrica, sin duda es un aliciente, el mismo país está en condiciones de ser un receptor de mucha de esta demanda, ¿no? Pero en términos de hacer una comparación formal, mucha de esa inversión, digamos que el beneficio principal, pues es la capacidad de los empleos que va a generar como un beneficio social, y por otro lado la capacidad que tributa en México, porque es un hecho que si es un consorcio internacional, pues habrá un holding que estará recibiendo el ingreso mayor de lo que se genera en el país. Cuando nosotros contrarrestamos esto con un sistema de franquicias, primero, cuando hablamos de franquicias extranjeras, estamos hablando de conceptos extranjeros. Normalmente quien termina invirtiendo es una persona local, lo más seguro es que sea un connacional, donde evidentemente genera los empleos en México, tributa en México, pero además la riqueza se queda en México. Y un pequeño porcentaje que es un tema de regalías, lo van a ver seguramente en otras charlas o ya lo vieron, es lo que sale, ¿no? Entonces en este sentido, evidentemente hay un contraste muy importante entre este tipo de aportaciones y este tipo de esfuerzos comunitarios con lo que necesariamente sería una instalación independiente, lo cual no estamos peleados, pero simplemente creo que debe de haber un balance, ¿no? Evidentemente el tema de ser un empresario como tal, que hay que trabajar esa figura, finalmente es un riesgo importante, es desafiante, ¿no? Y en la manera que este modelo permita la entrada a más emprendedores, no tendrá que hacer a todos, evidentemente, como subrayé, debe haber espacio para
para los dos tipos de emprendedores, que lo pueda y esté dedicado a hacerlo solo, y también que lo haga a través de una franquicia, ¿no? Normalmente se tiende a pensar que el que crece a través de una franquicia es menos o mayor emprendedor. Yo creo que son formatos totalmente diferentes, tiene que ver mucho con las cualidades, y me encanta siempre poner el ejemplo sobre la mesa de que si esto no fuera cierto, bueno, pues grupos como Alsea, que sin duda han demostrado no solo ser muy buenos operadores de franquicias, sino de alguna manera los operadores, entre los operadores más importantes a nivel mundial, bueno, pues si ellos no son emprendedores, pues yo no sé quién sería entonces, ¿no? Entonces, bueno, al final son ejemplos. Lo que quiero decir con ellos simplemente que hay muchas maneras, y una de ellas es la franquicia que tiene estas características, ¿no? Por otro lado, las franquicias ha probado ser un sector de sectores, ¿no? Cuando hablamos de franquicias hablamos del modelo de negocio que se puede adaptar evidentemente con la profesionalización necesaria, con los desarrollos y la consultoría en la materia especializada, en los giros que queramos. Hoy podemos encontrar literalmente franquicias que van de la A a la Z, donde nuevamente lo que los hace franquicias es el modelo de replicarse, más allá de todas las particularidades y las especificaciones del sector que ellos ocupan, ¿no? Esto, evidentemente, como una idea general de lo que son las franquicias. Otras ideas en general, ¿no? Las franquicias promueven la creación de nuevas empresas, franquiciantes y franquiciatarios. Evidentemente se cumple con la cuota del empleo, pero por otro lado también tienes esta opción de generar nuevos emprendedores que se suman a la red, y que habrá gente que pueda dedicar su vida a esa red, o que pueda hacer una diversificación en ingreso, que eventualmente de ese fondeo ellos van a poder eventualmente, con la riqueza creada, ¿por qué no pensar incorporar en otros hilos diferentes, probablemente ya de manera propia, ¿no? Eso creo que es un efecto muy importante. Los franquiciatarios desarrollan nuevos empresarios, como hemos comentado, se crean empleos profesionales. Esto es muy importante. El tema de la franquicia per se, ya vimos que primero que nada, desde el punto de vista filosófico, es una empresa formal, es una empresa con estructura mucho más profesional, y en la mayoría de los casos, ¿no? Evidentemente hoy en día hablar de las franquicias es hablar de un fenómeno en su mayoría de pymes, aunque hay ejemplos a todos los niveles, pero sin duda a nivel de pymes yo creo que es donde hay una parte muy importante, ¿no? El tema de estas pymes, donde al final de cuentas, a través de crear mejores estructuras de negocio, donde se crean estos empleos formales, con un alto nivel de capacitación, donde, como sabemos, son las pymes quienes generan más del 95% de los empleos en México, pues evidentemente es fundamental, ¿no? Entonces hay un impacto en términos laborales, donde la gente que entra a una franquicia aprende de una manera muy formal de hacer las cosas. No solo tiene la posibilidad de desarrollarse al interior de la cadena, sino por otro lado también tiene la posibilidad de salir a otros empleos posteriormente con un nivel mucho mayor de capacitación, ¿no? Las mismas franquicias en sí mismas creo que son un fenómeno que de alguna manera, a diferencia de estos, como comentaba, grandes consorcios que pueden llegar y tener una influencia probablemente no tan favorable en el pequeño comercio, la franquicia yo creo que compite en condiciones más similares. El franquiciatario en su mayoría de los casos es un empresario pyme, totalmente, porque acuérdense que el modelo de franquicia es esta red de independientes, cada uno es una razón diferente, cada una razón social diferente, cada uno es un patrón diferente para fines laborales, ¿no? Pero que de alguna manera aporta al ecosistema del comercio mejores prácticas, ¿no? Hoy hemos visto que muchas de probablemente tiendas y sobre todo estas tiendas o tienditas misceláneas, etcétera, poco a poco, más allá de las tiendas de conveniencia, y que es todo otro capítulo, ¿no? Pero han ido adoptando cuestiones como, por ejemplo, de imagen, de branding, de manejo de inventarios y ciertas cosas, pues que van más a la par con lo que va haciendo. Es decir, el modelo de franquicia permea de alguna manera la mejora empresarial, y evidentemente, como comentamos, cuando hablamos de franquicias hablamos de una gran variedad